Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar de un tema interesante, pero es que no es solamente un tema interesante. Es importante tanto como que salva vidas, y tantas vidas como las que pueda salvar el agua. El agua es un bien que cada vez escasea más y que sin embargo es imprescindible para toda forma de vida, en este caso para nosotros, tanto como para cualquiera. Como nos explicaron en el colegio, nuestro cuerpo está formado de aproximadamente el 70% de agua, de ahí para abajo a medida que envejecemos, pero bueno, 60-70% de agua, y de ahí que sea imprescindible que día tras día tengamos una ingesta habitual de agua. Dicen los entendidos que no está lejos el día de la guerra por el agua. ¿Por qué? Pues porque el agua es finita en nuestro planeta. Hay un determinado número, una determinada cantidad de agua, y a partir de ahí debemos esperar a que haga su ciclo y que luego caiga donde cae, porque tampoco podemos elegir eso, o a lo mejor sí, pero no es el tema de hoy. El agua, como digo, es imprescindible. A diario tomamos algunos litros de agua, pero no solamente eso. Es que resulta que la mayor ingesta que hacemos es precisamente la que orbita en torno a esos alimentos que tomamos día a día. O sea que lo que más consumimos en agua no es la que bebemos, sino a través de la comida. Resulta que en un kilo de comida hay un montón de litros de agua. Solamente en las hortalizas y frutas que comemos, ahí puede haber en torno a 200-300 litros por kilo de hortaliza, fruta. ¿Te parece mucho? Pues de estos 200-300 podemos llegar a 15.000 litros por kilo de carne bovina. 15.000. Esto nos lleva a imaginarnos, seguro que has visto este tipo de película donde, sobre todo en América, se hace mucho, que se juntan en los bares y venga a ver quién se come aquí un chuletón de 1 kilo de carne y tal. Bueno, me parece que en estas películas suelen ir a 1,5 kilos y a más. Pero bueno, ya de por sí 1 kilo de carne es una salvajada para una persona. Pues eso, a ver quién se come 1 kilo de carne. Bueno, eso es hacerte polvo el organismo, porque realmente le estás maltratando el organismo. Pero en ese momento no nos da por pensar lo que hay detrás de eso, ¿no? Bueno, pues ahora lo sabemos. 15.000 litros de agua en torno a 1 kilo de carne bovina. Fíjate, 15 toneladas de agua por hacer el bestia un rato comiéndote 1 kilo de carne. Bueno, pues dicho todo esto, al final decían los entendidos que el agua escasea, que el agua cada vez escasea más debido a que nos multiplicamos, los humanos, de forma exponencial en este planeta. Y entonces imagínate por persona todo lo que ingerimos de agua al cabo del día en los medios en que acabamos de decir, no solamente en la forma directa, sino en todo lo que orbita en torno a los alimentos. A partir de este punto se hace desde luego imprescindible el saber cómo obtener agua potable. Desde luego se hace primordial y cada día más, porque dicen también los expertos que los humanos hemos rebasado el punto de no retorno en cuanto a la multiplicación exponencial. O sea que llegará un día en que a este paso no cabríamos ni en el planeta, pero desde luego antes de llegar a todo eso, llegará el día en que hagamos guerra por el agua. Bueno, pues una vez transmitida la importancia de este fluido elemento, ¿de qué es de lo que vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del GAP, con 2 As, GAP. ¿Qué es esto del GAP? Pues es un generador atmosférico de agua potable. ¿Y de la mano de quién? De una empresa española, en este caso, Texmicron. Llevamos ya unos cuantos programas hablando de ideas, de invenciones, de dispositivos españoles que podrían cambiar el mundo, y desde luego esta noche nos encontramos ante otro y de una importancia tal como conseguir agua donde no la hay. Por supuesto, cuando hablamos del agua es como cuando hablamos de la energía. La energía no puedes crearla, el agua tampoco. Pero bueno, cuando decimos de donde no la hay, pues queremos decir donde hasta ahora no la veíamos o no teníamos en cuenta que se pudiera obtener, pues resulta que con un GAP sí puedes obtenerla, y así es como lo hace Texmicron.
A la cabeza de esta empresa, Víctor Fernández, el presidente, el promotor de esta compañía, de esta empresa, que en este momento se encuentra arrancando, pero arrancando con algo tan importante a nivel mundial como generadores de esta magnitud, de esta importancia. Precisamente Víctor me ha mandado un correo donde me explicaba el cometido, el objetivo de esta empresa, qué es lo que hace, y me invitaba, si es que me parecía interesante, a tratarlo en un programa. Por supuesto, claro que me parece interesante el tema del agua, me parece de lo más importante que podamos tener. Lo primero sería el aire, porque sin respirar puedes aguantar solamente unos minutos, pero después del aire, pues el agua. O sea que desde luego es de los, el elemento más importante con el que te puedas encontrar. Bueno, pues ¿en qué se basa el producto de esta empresa, el GAP, el generador atmosférico de agua potable? Pues básicamente es un generador que extrae el agua, como decía antes, de donde hasta ahora no nos habíamos fijado que es lo que hay ahora mismo entre la cámara y yo. El aire. A simple vista, agua no hay ninguna, ¿verdad? Pero sin embargo sí que hay algo, una pequeña cantidad. Se estima que, bueno, la humedad relativa del aire, pues eso, es relativa. Oscila, más o menos, pero en números globales se estima que viene habiendo el 1% de agua, vapor de agua, lo que viene siendo en el volumen de aire. Bueno, pues un 1% digamos que es suficiente para extraer de ahí. Bueno, pues aquí es donde actúa el GAP. ¿Y cómo actúa? Pues simplemente refrigerando el aire, lo enfría por debajo del punto de rocío. Y de la misma forma que por la mañana vemos esas gotas de rocío, ¿de dónde han salido esas gotas? Pues han salido de la condensación del aire. Al bajar la temperatura del aire, el gas, el agua que está en forma de gas, en estado gaseoso, se condensa, ni más ni menos. Y al condensar, pues tenemos H2O, ni más ni menos. Bueno, a esto se añade una serie de filtros pues para filtrar los patógenos que pueda haber, partículas y demás, y se expone a una radiación ultravioleta. Este es el sistema que se hace pues para purificarla, para tener agua potable, agua para el consumo humano, y a partir de aquí pues nos dice Víctor Fernández que tenemos un agua incluso bastante ligera en cuanto a carga mineral. Bueno, desde luego sí es cierto que las autoridades sanitarias advierten o recomiendan que el agua debe ser bastante libre de minerales, debe ser un agua ligera, pero bueno, por otra parte también es cierto que los minerales los necesitamos y bueno, esto sería otro tema que ya hemos tocado aquí más veces, pero bueno, en cualquier caso, no pasa nada. Aquí tenemos agua muy similar, según nos dice Víctor, a la del manantial o a la del glacial. El que luego quiera minerales siempre puede añadir minerales donde quiera, o sea que no es el tema de hoy. Bien, pues tenemos agua obtenida a través del aire mediante este dispositivo. Me parece no solo interesante, me parece de una magnitud tremenda en un momento en que los humanos, por lo visto, y según dicen los entendidos, hemos pasado ese punto de no retorno, nos multiplicamos de forma exponencial y acabamos con los recursos. Y el agua, como primer elemento imprescindible de todos estos recursos, pues desde luego es imprescindible. Un dispositivo, desde luego, que habrá que seguir aquí en este canal, otro más de los que seguiremos, y desde luego me gustaría entrevistar en algún momento a Víctor para ver cómo es todo esto más adelante, cómo consiguen penetrar en el mercado, porque desde luego me parece de lo más interesante y de lo más imprescindible. No sé a ti. Víctor Fernández tiene una máxima, tiene un lema en torno a lo que está haciendo, y es que su empresa consiste en la nueva industria del agua del siglo XXI. Como él mismo dice, sí, parece pretencioso, pero si lo estás haciendo no tiene por qué ser tan pretencioso. Es lo que hacemos. Y efectivamente, si esto es así, y tiene toda la pinta de que es así, pues la verdad es que nos encontramos una vez más ante un invento español. Es una empresa asturiana, Texnicron, y desde luego, y como digo, vamos a intentar seguirla, vamos a ver
Esos logros que debería tener porque desde luego si el agua es vital y es imprescindible y además en un momento en que escasea, esto tiene que penetrar a nivel mundial. Bueno, pues primera toma de contacto con este dispositivo, el GAP de la empresa Technicron y con Víctor Fernández a la cabeza. Como digo, me imagino que más adelante alguna vez haremos alguna entrevista con Víctor, estoy seguro de ello. Bueno, pues por lo demás y antes de despedirme, tengo noticias de Felipe Peña. Iremos a verle. No sé si un día de estos, pero me está contando ahora mismo que lo que tiene, recordemos que era el generador MEF, ese que daba más energía de la que entraba, pues está haciendo algo interesante con ello. Ya no solamente es el dispositivo, sino que lo está aplicando a otro dispositivo y cuando lo tenga me ha invitado a ir a verlo. Lo está realizando en su casa, ya sabemos o ya habíamos contado que había perdido aquel taller que tenía asignado y demás, y bueno, pues ahí anda el hombre haciéndolo en su casa y desde luego sí os puedo adelantar que se trata de algo muy interesante también para los tiempos que corren. Bueno, pues nada más. Como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo. Te invito a que dejes tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.